entonces con la ponencia de Sabrina Rosas, que es actualmente doctoranda en el doctorado de Estudios Sociales Interdisciplinares de Europa y América, en un programa que es binacional. Bueno, es doctoranda en este programa binacional entre la Universidad de Rostock en Alemania y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es profesora de historia tanto en el grado como en el posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra de Historia General y Americana, y también en el posgrado de Historia y Memoria. Y sus temas de estudio se centran principalmente en los pueblos indígenas, en la memoria, en las identidades, en las redes de solidaridad en los siglos de la actualidad, los siglos XX y XXI. Y hoy precisamente nos va a tratar de estos temas de memoria, ¿no? Y de resistencias y de resistencias indígenas en torno a la celebración, la conmemoración del 15º centenario de la conquista de América, con esta ponencia con título Desenmascarar el 92, resistencias y disputas de sentido frente a las celebraciones del 5º centenario de la conquista. Así que cuando quieras. Este plan de trabajo se enmarca, como bien comentaba antes en mi introducción, en mi plan de tesis doctoral, por lo cual voy a hacer un breve repaso de qué se trata, digamos, este proyecto doctoral, de manera tal que ustedes me puedan entender mejor y asesorar en el trabajo de archivo que realizaré. En términos generales, podríamos decir que mi proyecto doctoral se titularía La cuestión indígena en los 500 años de la conquista de América, usos del pasado y redes de solidaridad latinoamericana europea entre 1982 y 1992. El objetivo general del proyecto doctoral tiene que ver con analizar los festejos y los contrafestejos en torno al aniversario de los 500 años de la conquista americana, entre 1982 y 1992, indagando en los discursos y disputas de sentido sobre la cuestión indígena desde una mirada transregional. Mediante el estudio de campañas nacionales e internacionales, sus objetivos y acciones desarrolladas, se indaga en los modos de circulación de ideas sur-norte y norte-sur y en el fortalecimiento de redes de solidaridad latinoamericanas europeas a principios de los años 90. Como ustedes bien sabrán, la conmemoración de los 500 años y la propuesta de la celebración de la idea del descubrimiento americano fue inicialmente impulsado por el gobierno de España en el año 82, cuando comienzan a organizarse una serie de gestiones tanto político-diplomáticas como económicas para poder concretar diferentes eventos a lo largo de la década. En el 91 se va a realizar un evento muy importante en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y en el 92, con la exposición de Sevilla del 92, va a ser, digamos, el evento consagratorio tratando de reivindicar la idea del descubrimiento. Por supuesto que rápidamente eso salió a ser repudiado por diferentes movimientos políticos, intelectuales y académicos, tanto en América Latina como en Europa. Y de allí entonces la idea del contrafestejo. Al ser un movimiento internacional, yo en mi trabajo doctoral me voy a centrar en 3 grandes campañas al menos que lo he podido digamos, recuperar desde el trabajo de archivo del año pasado. El primero, como les mencionaba, es esta campaña nacional por los festejos, que le impulsa España y que va a tener su correlato a nivel latinoamericano en la conformación de comisiones nacionales por los festejos. Todos los países de Latinoamérica organizan esta comisión. Y a su vez existen un montón de comunidades autónomas de España que también organizan sus propias comisiones para tener cierta autonomía en la confección de diferentes eventos de celebración. Existen al menos 2 grandes campañas que a mí me interesa analizar que van a repudiar estas acciones frente a la idea de festejo y decir que en realidad no había nada que festejar, puesto que no había sido un descubrimiento, sino una conquista del territorio. La primera campaña es este Foro y Concurso Internacional Independiente, Emancipación de Identidad de América Latina, entre 1492 y 1992. Este foro y concurso internacional tuvo réplicas en ambos lados del Atlántico. Y si ustedes se fijan, ya en el mismo logo, ¿no? de ambas campañas intentan de alguna manera parodiar, ¿no? la idea festiva. En mi trabajo de archivo que hice durante todo el 2022
en Alemania, he podido recuperar algunos de los derroteros de las redes que se conformaron a nivel internacional para poder concretar diferentes acciones de repudio. Muchas de ellas se dieron en el territorio, es decir, marchas, eventos de distinto tipo, pero otras tantas, y sobre todo del lado europeo, se expusieron en una amplia variedad de edición editorial. Es decir, hay muchísimo material editorial en revistas y libros, sobre todo del lado de Europa, que de alguna manera sintetizan las discusiones que se estaban dando en torno a la idea de los 500 años. Y posteriormente hay una segunda campaña que a mí me interesa, que es la campaña continental, 500 años de resistencia indígena y popular. No es que la campaña del foro y esta estén separadas entre sí, de hecho se vinculan. Una de las primeras hipótesis con la que voy a trabajar tiene que ver con que la campaña del foro y concurso que mostraba previamente estuvo más bien liderada por movimientos intelectuales, académicos y de artistas, en donde la participación del sujeto indígena se vio quizás solapada. Entonces hay grandes personalidades o intelectuales que toman la voz, y en cambio en este tipo de campañas son más los movimientos indígenas los que de alguna manera toman más protagonismo. Entonces, la idea central sería pensar que la idea de los 500 años se generó, en este momento se generó un marco de posibilidad política e histórica para tensionar las rememoraciones del pasado y generar un cruce de discursos antagónicos sobre la historia indígena y sobre la historia de América Latina. Algunas de las preguntas, ¿no?, que van a orientar la investigación tienen que ver con cuáles son esos discursos que emergen en torno al aniversario del quinto centenario, qué impacto tuvo la propuesta de los festejos en la confluencia e interacción de proyectos políticos contracelebratorios de manera transregional. Y aquí es algo interesante, ¿no?, poder plantear que por un lado los festejos fue, digamos, un conglomerado que unificó, ¿no?, una estrategia política y diplomática desde España, pero en su vinculación con América Latina. Estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, de un momento histórico de gran transformación, consolidación del neoliberalismo, caída de la Unión Soviética, es decir, en donde España empieza, ¿no?, a buscar nuevas estrategias. Pero al mismo tiempo, los grupos contracelebratorios también van a encontrar un momento de unidad. Tanto para las redes de solidaridad latinoamericanas, que ya tienen una larga tradición durante los años 60 y 70, como para los movimientos indígenas emergentes de los años 60 y 70, y que en 92 es un punto de conexión. Y ahí entonces, ¿cómo fue? A mí lo que me interesa centrarme es en la cuestión indígena de estas redes. Podríamos analizar, digamos, varios elementos allí. A mí me interesa focalizar la cuestión indígena, quiénes toman la palabra, qué acciones se desarrollaron y cómo participa el sujeto indígena en ese proceso. Al ser un fenómeno internacional, me vi obligada a plantear un recorte. El mismo tiene que ver, no es un recorte espacial en términos de fronteras nacionales, sino que lo pensé en términos de espacios de circulación de estas ideas que resultan relevantes a la hora de pensar al menos estas tres campañas. El primer gran eje, por supuesto, es el rol español, ¿sí?, como espacio impulsor de los festejos, con esta idea de resorte para el fortalecimiento de las redes, tanto celebratorias como contracelebratorias. El segundo gran eje que voy a analizar tiene que ver con el lugar que han ocupado las dos Alemanias como espacio de receptor de las acciones contracelebratorias en Europa. Y eso es a partir del trabajo de archivo que puede identificar que, por las mismas condiciones quizá económicas, sobre todo de la República Federal Alemana, hay una gran producción editorial que ha sido traducida, por supuesto originalmente en español, pero traducida algunas cosas en portugués y muchísimas cosas en alemán. Entonces, pensar el vínculo de estas dos Alemanias, que en principio me diría no tiene mayor injerencia, pero que sin embargo fue central para pensar la red, ¿sí?, intelectual que se vuelve a interesar por la cuestión latinoamericana a partir del evento de los 500 años. Y finalmente, un estudio de caso, particularmente el caso argentino.
Lo que me interesa mostrar en el caso argentino es ver cómo todos esos debates globales sobre la cuestión indígena cobran una configuración singular en el territorio. Específicamente voy a trabajar el área metropolitana de Buenos Aires, La Plata y Capital Federal, y cómo todas esas discusiones toman luchas específicas, que no tienen que ver tanto con una trayectoria editorial, académica, de debate, digamos, intelectual, sino que tienen que ver con acciones territoriales. Muchas de ellas han sido investigadas, por ejemplo, por la policía de Buenos Aires, en la imagen que habíamos visto aquí, verán allá abajo que este folleto lo obtuve de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la DIPA, que curiosamente tiene muchos legajos en donde se ha investigado a quienes estaban haciendo las acciones de las marchas contra los celebratorios en el 92, entre el 10 de octubre y el 12 de octubre, tildándolos de comunistas, peronistas, que están de alguna manera filtrándose en el gobierno. Estamos hablando del 92, cuando ya supuestamente estamos en plena democracia y como también como para problematizar esa cuestión. Entonces, dicho esto, por supuesto, mi plan de trabajo para la creación del proyecto Resistan tiene que ver con trabajar la primera dimensión, ¿no es cierto? La dimensión de España como espacio impulsor de los festejos. Entre los objetivos que me interesa indagar, tiene que ver con, primero, acceder a bibliografía que para poder indagar en la construcción de la narrativa española sobre la conquista americana y el presente latinoamericano de los años 80 y 90, es decir, ver cuáles son esas mismas discusiones de esos años que permitan, ¿no?, abrir el abanico de qué se estaba diciendo con descubrimiento o festejar el descubrimiento. En segundo lugar, analizar la conformación de la Comisión Nacional y las comisiones autónomas que les mencionaba, Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, entre otras, así como la Conferencia Iberoamericana de Comisiones del Quinto Centenario, que se juntaba una vez al año, nucleando todas las comisiones nacionales. Por supuesto, estudiar las actividades centrales en torno al evento, por mencionar algunas, los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 91, la Exposición de Sevilla y la Capitalidad Cultural de Madrid. Acceder a memorias de eventos locales y nacionales, estudios periodísticos y editoriales sobre la temática. Y aquí, algo que me interesa fundamentalmente y creo que es afín a, digamos, a la propuesta de Resistan, tiene que ver con analizar cuáles son los propios procesos de resistencia españoles a la impronta festiva del 92. Es decir, no pensar que la resistencia solamente la hacen los grupos indígenas en Latinoamérica, sino que tiene que ver con esta red de solidaridad que de alguna manera se potencia. Y en el trabajo de archivo he podido identificar al menos un movimiento, que es este movimiento Desenmascaremos el 92, que estuvo protagonizado en Sevilla y que por lo poco que pude indagar, fue un episodio fuertemente reprimido por la policía local. Habían tomado la catedral de Sevilla y hubo un fuerte operativo policial en contra de ellos, por lo cual me interesa de alguna manera ver cómo esos grupos ¿no?, montan también o posibilitan el escenario de la contrafestividad. Entonces, en ese sentido, un poco también sería pensar cuáles son las estrategias diplomáticas que llevó a cabo España y con qué objetivos, cuáles son las empresas o los intereses económicos que hay detrás de la idea de festejo, y también el rol que han cumplido las iglesias en este conglomerado. Como punto inicial, ustedes me podrán asesorar alguna otra institución para visitar. Voy a estar trabajando, bueno, por supuesto, en la biblioteca de la Universidad de Cantabria y en la Central de Santander, en la de Barcelona, en el Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona, en donde eventualmente podré hacer de registros periodísticos o bien memorísticos, ¿no?, que me permitan indagar en algunos de los objetivos. La Concejalía de la Memoria Democrática de Barcelona, con la que he estado en contacto un poco para también pensar cuáles son estos grupos de resistencias, quizá en el área de Cataluña. La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, el Archivo Nacional
el Archivo General y la Biblioteca Central del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que ahí tengo un problema, al menos que lo han anticipado, que como las fuentes son, digamos, de muy corta duración, quizá no pueda tener acceso a todo. Creo que tienen que ser 40 años para poder acceder a esas fuentes, y la Biblioteca Nacional de España. Así que estoy, por supuesto, abierta a cualquier tipo de sugerencia que ustedes puedan brindarme para poder, digamos, hacer del camino de dónde encontrar documentación respecto a este evento.